Hola, muy buenas a todos. Habla Daniel Mendívil y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la farmacología que se aplica al hiperaldosteronismo. Entonces, vamos a comenzar con la fisiología de la aldosterona. Brevemente, vamos a ver que de manera general es una hormona que está producida en la glándula suprarrenal, específicamente en la zona glomerular, en la corteza, y tiene una función o funciones esenciales para el balance hidroeléctrico, que consiste en que va a aumentar la reabsorción de agua y sodio, a la vez que va a aumentar también la secreción de potasio. Y esta actividad es regulada por algunos estímulos positivos o negativos. En el caso de los positivos, tenemos que la presencia de angiotensina 2 como respuesta a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por algún estado de hipoperfusión o hipovolemia, bueno, pues nos van a aumentar los niveles de esta molécula y la angiotensina 2 va a estimular directamente la secreción de aldosterona. Por otra parte, el estado de hipercalemia también es un fuerte estímulo que determina la secreción de aldosterona, ya que ligeros cambios, aumentos específicamente en los valores de potasio, van a multiplicar drásticamente las concentraciones de aldosterona. Y también vamos a encontrar que la hormona adrenocorticótropa puede estimular la secreción de aldosterona, aunque en muy poca proporción comparado con los otros dos elementos. Y también vamos a encontrar estímulos negativos. Vamos a ver que cuando estos valores que mencionamos o estos estados anormales se resuelven y se vuelven valores fisiológicos, la secreción de aldosterona pues se va a controlar y ya no va a ser necesaria que se siga produciendo. Entonces, estos estados fisiológicos pues van a inhibir la secreción de aldosterona. Pero también hay otro elemento como puede ser el péptido natriúrtico auricular que se suele secretar cuando hay estados de hipervolemia. Bueno, pues esta molécula va a inhibir directamente también la secreción de aldosterona. Y en la imagen podemos observar pues básicamente el mecanismo de acción, que es que pues se une a un receptor citoplasmático que actúa como factor nuclear y este pues nos va a ayudar a la síntesis de proteínas como los canales ENAC o la bomba sodio-potasio ATPasa, que pues van a ser quienes lleven a cabo principalmente estas funciones de reabsorción de sodio y agua y secreción de potasio. Vamos a hablar un poco más de lo que es el hiperaldosteronismo. Y sencillamente, como su nombre lo dice, pues nos va a hablar de una secreción anormalmente elevada de aldosterona. Y esto es importante ya que esto es una causa infravalorada de hipertensión. Normalmente cuando se diagnostica la hipertensión, no se suele indagar en la causa subyacente como podría ser el hiperaldosteronismo. Y esto pues es algo importante en la actualidad, ya que se estima que de un 5 a 20% de los casos actuales de hipertensión puede ser por un problema de hiperaldosteronismo subyacente, principalmente hiperaldosteronismo primario. Sobre todo vamos a ver que en ese 20% de los casos suelen ser pacientes que tienen una resistencia a la hipertensión o al control de la hipertensión y llegan a necesitar incluso tres fármacos de diferente mecanismo de acción para controlarla o reducir la presión. Y bueno, vamos a ver que se puede dividir en primario o secundario. Claramente el primario se refiere a una alteración directamente en la glándula y el secundario puede ser diverso a otros mecanismos, como puede ser una insuficiencia cardíaca o una hiperplasia de las células extraglomerulares y nos lleva a un incremento de renina y esto pues a su vez del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Pero nos vamos a enfocar un poco más en el primario. Vamos a ver que las causas principales es una hiperplasia bilateral o también se le denomina hiperaldosteronismo primario idiopático. También encontramos un adenoma productor de aldosterona que suele ser unilateral y un hiperaldosteronismo familiar que tiene una clasificación en cuatro tipos. Y bueno, entonces metiéndonos un poco más en el hiperaldosteronismo primario, vamos a ver que en el caso de la hiperplasia bilateral, su causa es, como su nombre lo dice, una hiperplasia en ambas glándulas que nos va a llevar, pues, por este aumento de las células productoras de aldosterona, pues, a una mayor secreción de esta. Y vamos a encontrar que en este caso hay una hipersensibilidad a la angiotensina 2, por lo cual al momento de que se activa, pues, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener una secreción muy elevada de aldosterona. Y en este caso, el tratamiento que se indica es únicamente farmacológico. En cambio, en el adenoma productor de aldosterona unilateral, el principal tratamiento es una adrenalectomía unilateral, pero también puede haber un tratamiento farmacológico. Pero hablando un poco más de las causas,
vamos a ver que en este caso hay presencia de nódulos o hiperplasias en pues estas glándulas que contienen mutaciones en los genes KCNJ5 o en el CACNA1D que nos llevan a la formación de lo que se denomina cúmulos de células productoras de aldosterona que progresivamente evolucionan a estos adenomas productores de aldosterona. Y por último, en el hiperaldosteronismo familiar, pues tenemos cuatro tipos, ¿no? Y en el primer tipo es la variante pues un poco más rara, pero de la más común, que se trata de la formación de un gen quimérico en el que se va a unir la región promotora del CYP11B1, que es la 11-beta hidroxilasa para la síntesis de cortisol. Bueno, pues esa región promotora que es regulada por la ACTH se va a combinar con la región codificante del CYP11B2, que pues es el gen de la aldosterona sintasa. Entonces vamos a ver que se va a formar un gen que es estimulado por la ACTH, pero que va a llevar a la síntesis de aldosterona. Mientras que en el tipo 2 vamos a tener simplemente una mutación en los canales CLCN2 que nos van a llevar a un aumento en su función, o sí, un aumento en su función que a su vez nos va a llevar a una despolarización más pronta de la membrana, y eso al final pues va a activar los mecanismos que van a llevar a la expresión de la aldosterona sintasa. Por otra parte, en el tipo 3 vamos a tener mutaciones en los canales de potasio GIR4, los cuales van a perder una selectividad por el potasio y van a dejar entrar mayormente al sodio, lo que igualmente nos va a llevar a una despolarización que finalmente nos va a llevar a una mayor expresión de la aldosterona sintasa. Y finalmente, en el tipo 4, la mutación es en canales de calcio, en los tipos 3.2 o tipo T, que también pues, va a llevar a una mayor función de estos y a su vez nos va a llevar a una despolarización de la membrana, con su consiguiente aumento en la secreción de aldosterona sintasa y por tanto pues producción de aldosterona. Y ya entrando al tratamiento, pues este tratamiento tiene objetivos, que es principalmente pues solucionar la causa subyacente, claramente, pero pues buscamos también lo que es disminuir la retención de sodio y evitar las pérdidas de potasio, y en conjunto esto nos va a llevar a controlar la presión arterial. Y bueno, ¿qué tipo de fármacos vamos a utilizar? Bueno, pues principalmente son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, como puede ser la espironolactona o la eplerenona, pero también podemos utilizar, ya sea como sustitución o como acompañante, diuréticos ahorradores de potasio, como la amilorida o el triamtereno principalmente, y estos pues se van a utilizar en las condiciones de hiperplasia bilateral o en adenoma productor de aldosterona. Y por otra parte, actualmente también se utilizan los glucocorticoides para tratar el hiperaldosteronismo familiar tipo 1, ya que pues esto nos va a ayudar a regular la expresión de ACTH. Y actualmente se están investigando algunas posibles alternativas para tratar el hiperaldosteronismo familiar tipo 3 y tipo 4, como puede ser el uso de macrólidos o bloqueadores de canales de calcio. Y vamos a continuar entonces con los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. En cuanto a su actividad, vamos a ver que el sitio de acción pues es obviamente este receptor que se va a encontrar principalmente en el túbulo colector, y el mecanismo de acción pues es básicamente bloquear la aldosterona para evitar la producción de las proteínas encargadas de la reabsorción de sodio y agua y de la secreción de potasio. Como podemos ver en la imagen, pues la espironolactona o la eplerenona pues van a bloquear la unión de la aldosterona a su sitio en el receptor, y pues básicamente se va a inhibir a partir de ahí todo, ¿no? No vamos a tener la síntesis de los canales ENaC, ni la síntesis de la bomba de potasio, o la síntesis incluso de los canales ROMK para la secreción de potasio. Cuanto a sus aspectos farmacocinéticos, vamos a ver que ambos son muy similares. Tanto la espironolactona como la eplerenona tienen una administración oral y una dosis recomendada que va de los 100 a los 200 miligramos. Ambos tienen una biotransformación en el hígado, pero en el caso de la espironolactona su metabolito activo va a surgir como canrenona. Y el tiempo para efecto pues puede variar de 2 a 6 horas para ambos. Un factor que sí los diferencia es el tiempo de vida media, ya que la espironolactona tiene un tiempo de hasta 16 horas, mientras que la eplerenona solamente de 3 a 5 horas, por lo cual la espironolactona es un fármaco de mayor elección, ya que permite una mayor adherencia al tratamiento por parte de los pacientes,
al no requerir tantas dosis durante el día como podría necesitar con la eplerenona. Y bueno, finalmente vamos a ver que su excreción, pues ambos mantienen una excreción mayormente renal. Si hablamos de sus efectos adversos, pues vamos a encontrar que pueden causar hipercalemia, sobre todo pues por esta reabsorción o evitar las pérdidas de potasio, y con esto pueden causar incluso una acidosis metabólica o una hiponatremia por las excesivas pérdidas que puede haber de sodio. Pero en el caso de la espironolactona vamos a tener unos efectos específicos, como puede ser la ginecomastia o impotencia o feminización en los hombres, o alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres, ya que la espironolactona funciona o tiene propiedades como un agonista a los receptores de progesterona. Y hablando ya de sus interacciones, pues bueno, la digoxina es un medicamento que pues va a inhibir directamente el metabolismo de la espironolactona, pero además también está contraindicado el uso concomitante con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o con los antagonistas del receptor de angiotensina, ya que pueden aumentar el riesgo de hipercalemia. Los diuréticos ahorradores de potasio, pues vamos a encontrar que estos también tienen un sitio de acción en los en el túbulo colector y el túbulo contenedor distal, y se van a unir a los canales ENaC. El mecanismo básicamente es bloquear estos canales, y a consecuencia de esto vamos a reducir obviamente pues la reabsorción de sodio, pero esto también va a disminuir un gradiente de voltaje que es el que normalmente ayuda en el mecanismo de la aldosterona para hacer ese intercambio de sodio y potasio que hace que el potasio salga fácilmente de la célula. Entonces, al bloquear pues este canal evitamos la entrada de sodio y evitamos por lo tanto ese cambio de voltaje transepitelial que entonces no nos va a provocar esa salida de potasio. Sobre sus aspectos farmacocinéticos, pues vamos a encontrar que hay algunas diferencias entre la amilorida y el triamtereno. Ambos tienen una administración oral, pero las dosis pueden variar, principalmente porque la amilorida requiere una dosis más baja que el triamtereno, pasando de unos 10-20 miligramos de la amilorida hasta 200 miligramos para el triamtereno. Y su biotransformación, en el caso del triamtereno, se metaboliza en el hígado, pero en cuanto a la amilorida, esta no realiza un proceso de biotransformación, sino que pues, se elimina exactamente igual que como se administró. Y su tiempo para efecto para ambos pues es aproximadamente 2 horas y su vida media varía un poco, ya que la amilorida tiene una vida media de 10 a 24 horas, mientras que el triamtereno de 8 a 16 horas. Y ambos se van a excretar principalmente por vía renal. En cuanto a sus efectos adversos vamos a encontrar algunos similares que a los fármacos anteriores, ya que van a provocar, o pueden provocar mejor dicho, hiponatremia, acidosis metabólica, cefaleas, trastornos gastrointestinales o debilidad muscular. Mientras que las interacciones, pues igualmente el uso concomitante con IECAS o ARA2 puede aumentar el riesgo de hipercalemia, y también se han reportado casos de insuficiencia renal aguda al utilizar el triamtereno junto con la indometacina. Finalmente, hablando del hiperaldosteronismo familiar tipo 1, vamos a encontrar que esta es una farmacoterapia dirigida, ya que estamos buscando un efecto específico con los glucocorticoides. En este caso, nuestro sitio de acción para este tipo de patología son las células corticótropas de la hipófisis anterior, ya que al unirse ahí nos va a provocar este efecto de retroalimentación negativa, el cual nos va a llevar a la regulación de la expresión génica tanto de la síntesis de la hormona ACTH como del receptor de la hormona liberadora de corticotropina o ACTH, y esto pues nos va a llevar a una reducción en la liberación de aldosterona por ACTH. Porque como vimos en esta patología, el problema es que tenemos un gen quimérico cuya secreción de aldosterona o de la aldosterona sintasa específicamente está regulada por el promotor que debería ser de la ACTH o de la específicamente de la 11-beta-hidroxilasa. Entonces, cuando la hipófisis anterior libera ACTH, esta se une pues a su promotor, al promotor de la 11-beta-hidroxilasa, pero este pues en lugar de regular esa 11-beta-hidroxilasa nos va a inducir la síntesis de aldosterona sintasa, y esta pues a su vez nos va a llevar a la formación de aldosterona. Por lo tanto, cuando utilizamos los glucocorticoides, estamos generando esta retroalimentación negativa que va pues en esencia inhibir la secreción de ACTH, por lo cual se va a bloquear todo este mecanismo y no vamos a tener
esa secreción pues ectópica o anómala de aldosterona por parte de ACTH. Ya, pues vamos a ver que los principales glucocorticoides que se utilizan suelen ser la dexametasona y la prednisona, que tienen algunas diferencias importantes. Aunque ambas son de administración oral, vamos a ver que la dexametasona suele ser bastante más potente, ya que solamente requiere dosis de 1 a 1.5 miligramos, mientras que la prednisona requiere de 7.5 a 10 miligramos, aunque esta sigue siendo bastante potente. Su biotransformación es en el hígado y la prednisona se va a metabolizar a prednisolona. Su tiempo para efecto pues no está descrito, ya que su tiempo de vida media pues es bastante elevado y puede variar en el caso de la dexametasona desde 36 hasta 54 horas y en la prednisona de unas 18 hasta 36 horas, y ambas tienen una excreción pues principalmente renal. Sus indicaciones para pues este tratamiento es que se haga un diagnóstico confirmado de hiperaldosteronismo familiar tipo 1, que se administren dosis fisiológicas a las que normalmente el cuerpo secreta de acuerdo al ritmo circadiano, y que esta administración sea propiamente a la hora de dormir. Por otra parte, sus efectos adversos pues son los típicos de los glucocorticoides, como pueden ser problemas de inmunosupresión, problemas en la cicatrización, retraso del crecimiento en los niños cuando no se lleva un buen control, o incluso hipercortisolismo iatrogénico por esta mala pues dosificación del medicamento, o incluso puede llevar a estados de hiperglucemia. Y bueno, eso sería todo por parte de la exposición. Fue bastante breve, solamente para abordar pues esos principales mecanismos que se utilizan para tratar el hiperaldosteronismo primario. Gracias.